Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con leves ganancias en medio de compras de oportunidad luego de caídas previas. Mercado espera lo que son los datos de empleo de Estados Unidos, será el dato relevante de la semana. Así que básicamente frenamos un poco los descensos y durante estas jornadas conoceremos, pues sobre todo con los datos de empleo, si vamos a tener un rebote técnico para continuar con descenso en acciones e índices de Estados Unidos o volvería al sesgo alcista. Ya lo hablaremos en técnicos. En cuanto a acciones locales cerraron con descensos, luego de caer en el precio del crudo, se mantiene en medio de la zona de indecisión, el mercado continúa en esa zona de resistencia después de algo de rebote sin poder definir una tendencia clara. El precio del petróleo no ha ayudado con la vuelta del viernes. Recordemos que los ascensos con base en Yemen, un 0.2% de la producción mundial, pues no fueron sostenibles y revuelve las ganancias generadas con esa noticia volviendo a la zona de los 48, mientras que los inventarios de crudo continúan relativamente altos. Así que indecisión para el mercado local. Datos del viernes, el PIB final de Estados Unidos no se revisa, se mantiene en 2.2%, mercado esperaba ascenso de 2.4%, no obstante continúa el crecimiento en esta economía y la confianza del consumidor mejoró en marzo de 91.2 a 93 puntos, superando el estimado del mercado de 92.1 puntos, así que se mantiene la confianza del consumidor, que posiblemente continúe dándole dinamismo a la economía de los Estados Unidos durante el año 2015. Las probabilidades han venido descendiendo, la probabilidad de ascenso para julio y octubre con base en los movimientos de futuros tasa Fed, esta es la probabilidad implícita. No obstante, estaremos muy atentos esta semana a los datos de empleo. Recordemos que si la tasa de desempleo continúa descendiéndose, acercándose al 5,2%, la probabilidad de un ascenso en tasa de interés estaría mucho más cercana. De hecho, comentarios de Janet Yellen el día viernes dieron a entender que estarían próximos a subir tasa de interés, pero no sería un ascenso muy fuerte ni rápido, pero pues digamos que el mercado evaluará en esos datos de empleo durante la semana la probabilidad de cambio en la tasa Fed. Por ahora el VIX trató de llegar a la calma, importante durante la semana, si logra mantenerse por debajo de los 15 volverá a la tranquilidad, de lo contrario la volatilidad podría incrementarse. Vamos a revisarlo mejor con técnicos sobre los índices de los Estados Unidos. En cuanto a mercados asiáticos, iniciaron la semana con repuntes, compras de oportunidad tras caídas de la semana anterior, mercados esperan datos económicos, simplemente iniciamos con algo de compras de oportunidad a espera de los datos de empleo, producto de Estados Unidos. Producción industrial preliminar de Japón cae 3.4% en febrero, el mercado esperaba caída de 1.8%, pues sea esta caída tan fuerte, el mercado simplemente está a espera de las decisiones de tasa de la Reserva Federal y los datos de empleo. En cuanto a Europa, inicia el día con ganancias en medio de optimismo frente a la recuperación económica, luego mejoran datos de IPC. El mercado, el único bache que tiene Europa, se llama por ahora Grecia, donde el mercado durante abril estará muy atento a la evolución de ayudas a esta economía que está quedándose corta de liquidez. No obstante, el mercado espera que pese a lo sucedido en Grecia continúe la senda de recuperación. El IPC de Alemania subió de 0,5% en marzo, supera estimado del mercado de 0,4%, y el IPC de España varió menos 0,7, una variación inferior a lo que esperaba el mercado de menos 1. Estos descensos o ascenso un poco mayor en Alemania del IPC y menor descenso en España significa que la demanda continúa con una tendencia de mejora. Entre ese crecimiento en la demanda agregada, pues la probabilidad de esquivar la deflación se hace más alta. Mañana se conocerá la tasa de desempleo en el mercado colombiano, tasa de desempleo del mes de febrero, y a las 7:30 conocimos ingresos y gastos personales de Estados Unidos que crecen 0.4% y 0,1% respectivamente. La tasa de ahorro de Estados Unidos sube 5.8%, la mayor desde 2012, así que están reponiendo ahorros los norteamericanos, ya que sus ingresos continúan con buena dinámica, y si bien el gasto personal no estuvo en línea con lo que el mercado esperaba, igual continúa creciendo. A las 9 tendremos ventas pendientes de vivienda y 9:30 índice manufacturero de la Fed de Dallas. Mañana precios de vivienda, manufactura de Chicago, confianza del consumidor de Estados Unidos y ventas de vehículos, datos relevantes para definir la tendencia. Y el miércoles tenemos el ADP de empleo y variación semanal de inventarios de crudo, sobre todo ADP de empleo, una previa a lo que serán los datos de empleo al finalizar la semana, con los cuales evaluaremos la probabilidad de cambio en la tasa de la Reserva Federal. Es importante tenerlo en cuenta.
Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana con ganancias a espera de datos de empleo de Estados Unidos. Mercado local podría permanecer en comportamiento mixto ante un apoyo en lo que es el crecimiento de las acciones en los Estados Unidos y mercados internacionales según Europa y Asia, pero el petróleo que continúa bajo y con presión bajista. Así que por ahora vamos a estar atentos a lo que sería el panorama mixto y a los fundamentales, tanto el comportamiento de empleo en los Estados Unidos como el precio del petróleo. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones, fuerte caída la semana pasada. El viernes ya aparecieron compradores en zona de soporte. Los compradores pueden recuperar hasta los 17.900 sin perder tendencia bajista, simplemente un rebote para volver a ser bajista. Vamos a estar atentos a esta zona de 17.918. Si logra pasarla, quiere decir que los compradores van a 18.500. Si no, quiere decir que posiblemente el mercado se va a preocupar por el ascenso en tasa Fed y la presión bajaría, volvería a la baja. Solo rompiendo mínimos de jornadas previas, volvería a la presión bajista antes de ese movimiento de rebote. Vamos a estar atentos a lo que conocemos como la Bull Trap, es una trampa de toros, hacia los 17.918. IPSA encontró compradores el día viernes. Si logra aguantar los mínimos de jornadas previas, digamos que hay indecisión con 3.900, 3.920, podría estar entrando en algo de comportamiento de indecisión, no necesariamente un sesgo alcista significativo. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa bajo presión, solo superando los 12.700, 12.800, hablaríamos de un nuevo sesgo alcista. Bueno, vamos con dólar, que repuntó durante la semana previa. Recordemos la zona de promedios móviles 20 y 40, una corrección todavía dentro de tendencia alcista de mediano y largo plazo. Continúa sobre los soportes de 20 y 40 periodos, también sobre el soporte, sobre el promedio móvil de 200 periodos, sobre esta línea de tendencia. Si llega a romper los 620, vamos a bajar al 620 y posibilidad de volver a sesgo alcista. Mientras esté por debajo de 620 podemos estar entre los 500 y 620. Si la ruptura de 500 puede ascender a 480, 460, pero solo la ruptura de esta línea de tendencia nos sería un nuevo sesgo bajista. El sesgo sigue siendo alcista, simplemente se registraría posiblemente una indecisión entre compradores y vendedores a espera de datos de empleo y panorama del petróleo. Si hay ruptura del 620, el sesgo alcista volvería para el dólar. En cuanto al WTI, en este momento 48.56, fuerte descenso en las últimas dos jornadas, noticia de Yemen lo impulsó, pero vuelve el descenso. Veamos qué nos dicen las gráficas en velas de una hora. Vamos entonces con una línea de tendencia importante, esta línea, la rompe lo que fue el día viernes. Con este descenso ya estamos bajo sesgo bajista y el pullback, que es este movimiento que se está dando, va hacia los 49.50. Ahora mientras esté sobre 49.50, la probabilidad de mantener sesgo bajista es la más alta. Solo superando 49.50 quiere decir que el mercado sí está preocupado por Yemen y volveríamos a sesgo alcista. 49.50, mientras esté por debajo de este nivel aún existe posibilidades de volver a 45 y 44.50. Importante los 49.50. Nuevo inicio de tendencia bajista tras ruptura de línea previa el día viernes. 49.50 es la resistencia. Hay una pregunta si el petróleo puede volver a 45 y 40. Sí podría volver mientras esté por debajo de 49.50. Importante y hasta que no aparezcan compradores. No es el punto, pero siempre que hay una señal de cambio, pues tenemos correcciones. Por ahora el 49.50 es el nivel importante para mantener la presión bajista en el dólar. En cuanto al euro, devolvió parte de las ganancias, está en 108.47. Posiblemente empiece a tener mayor oscilación lateral y menor volatilidad después de muchas jornadas de fuertes caídas. Por ahora, indecisión como el escenario más probable para el euro. Vamos con el Colcap. Indecisión. Sigue siendo el 1330, 1340, 1340 la zona de resistencia más fuerte. El 1270 va a ser la zona de soporte. Después de oscilar muy cerca del 300, pues simplemente nos toca cambiar esto a sesgo lateral. No hay una tendencia definida por ahora. En el corto plazo, en el mediano plazo la tendencia sigue siendo claramente bajista, pero hay indecisión en el mercado. Posiblemente estemos entre el 330 y 270 en oscilación 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Hay indecisión hasta que tengamos fundamentales importantes o un movimiento de volumen significativo. Por ahora estaremos atentos a la presencia de algún tipo de volumen o de dirección o vela grande que nos dé dirección. Por ahora indecisión es más probable. Aparecen levemente compradores cerca del 55 para Banco de Bogotá, no obstante, mientras esté por debajo de los 57.200,
Mientras esté por debajo de los 57.200, la presión bajista podría continuar. 57.200 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel puede continuar el sesgo bajista, aunque no se descarta que para la jornada tengamos algo de indecisión o posibilidad de rebote. Importante el 57.200. Puede ser una semana, una jornada, un inicio de indecisión en la semana. BBC continúa 17.18 con bajo volumen, solo superando 18 habría la posibilidad de volver a 18.8. Por ahora no se descarta que continúe con ese comportamiento de indecisión sin cambios significativos. Vamos con Celsius 5000, la zona de resistencia, después del descenso de la jornada del viernes. Si no logra superar pronto los 5000, existe la posibilidad de corregir hacia los 4720, 4700. Solo superando otra vez 5000 podría avanzar a 5100, 5200, pero igual existe algo de posibilidad también de comportamiento lateral. No hay un sesgo muy claro en los activos. Estamos justo en una zona de resistencia que son los promedios móviles de 40 y 20 periodos, lo cual implica la posibilidad de choque entre compradores y vendedores. Solo superando los 5000 habría la posibilidad de descansar un poco más. Si no lo supera pronto, sí existe más riesgo bajista. No hay una tendencia tan definida para la jornada en cuanto a activos y el mercado. 8700 es la resistencia. También tenemos una resistencia de esta línea entre los 8900. Toda esta zona de resistencia, ya están apareciendo los vendedores con velas tipo doji y velas de indecisión con cuerpo estrecho en la parte media. Así que si rompe los 8170, existe la probabilidad de que los vendedores tomen algo de control por lo menos hasta los 7800, 7700 o incluso más abajo. Recuerden que también puede darse paso a un comportamiento lateral. Si aguanta los 8170 hay posibilidad de continuar con el rebote técnico 8700, 8800, pero solo superando esos niveles hablaríamos de cambio en sesgo alcista. Estamos llegando también a resistencia después de rebote técnico, por lo que choque entre compradores y vendedores podría ser el escenario más probable. Cemex Latam Holding continúa bajo presión bajista, mientras esté por debajo de los 14 continúa el sesgo hacia los 13200, 12800, 14000 es la resistencia importante, solo superando 14000 podemos la zona de los 14.600, 14.000 el nivel importante. Vamos con Canacol, perdiendo fuerza después de la baja cotización en el precio del petróleo. La resistencia de corto plazo son ahora los 6.280. Si logra superar 6.280 hay posibilidad de avanzar, de lo contrario puede continuar en el lateral con 5.500 y 5.400 como zonas de soporte. Puede haber algo de indecisión, si hay ruptura de 5.400 la caída puede ser un poco más fuerte. Leve presión bajista mientras esté por debajo de los 6.270, 280. Hay posibilidad de descenso, solo superando ese nivel podría avanzar hacia los 7.000. 6.270 la resistencia, leve presión bajista de corto plazo. Para el activo lateral de mediano plazo, las tendencias que muestran los promedios móviles. Con concreto no marca precio desde el 25, si logra mantenerse sobre 1.200 puede rebotar a 1.250, pero no hay una liquidez significativa en este activo. Vamos con Corficol, que desciende. Así que va hacia los 35. Teníamos ese 35 como soporte de corto plazo. Si hoy logra aguantarlo, aún puede oscilar 35-36. Si pierde 35, podría volver a su zona de soporte más importante que es 34.500. Ya si rompe 34.500 puede empezar algo de presión bajista. 34.500, 35 estamos en una zona de indecisión que puede dar paso a ese comportamiento lateral que por ahora es el más probable en el mercado hasta que no tengamos fundamentales más sólidos tanto de comportamiento del petróleo como panorama de tasas de la Reserva Federal. También viene inflación, pero aún falta un poco la inflación local. Recordemos el 2000-2030 sigue siendo la resistencia importante para Ecopetrol, necesita algo interesante para poder pasarla. Al aplazar el dividendo pues resta un poco de dinámica, aunque la existencia del dividendo le sigue dando soporte hacia 1780, 1820. Solo un descenso significativo del precio del petróleo podría revivir una presión bajista más fuerte. Por ahora, mientras esté por debajo del 2030, puede corregir un poco hacia los 1890 y estar en estas zonas de indecisión. Ahí entonces lateral con 2030 como resistencia, 1890, 1830 como zonas de soporte. No descartamos leve debilidad con bajo volumen. El dividendo retrasa, resta volatilidad, pero da soporte. Solo un fuerte descenso en la cotización del crudo reviviría de forma significativa la presión bajista. Y claramente, si el petróleo logra recuperar, volveríamos a sesgo alcista y pasaría el 2030, que es la resistencia importante. Empresa Energía Bogotá sigue helado, 680, 600, 550. No cambiamos por ahora niveles, continúa el comportamiento lateral para Empresa Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor no marca precios del 27, solo superando el 450, podría rebotar el 500, de lo contrario el 420, 410 zona de soporte, no hay una liquidez significativa que nos permita determinar niveles claros
Encam continúa 12.11 sin marcar precios del 26, continúa 12 contra 11 sin tendencia definida. Empresa Energía Bogotá, mismo panorama, no marca precios del 19, 4.50 contra 4.90 en comportamiento lateral, no hay volumen significativo en este activo. Vamos con Éxito, de las pocas acciones que está repuntando con fuerza. Vamos con los 23.900 para el día de hoy como el soporte. Ya está llegando a una zona donde podría poner en riesgo la presión bajista. Si logra aguantar el 23.900 hay posibilidad de continuar el avance incluso hacia los 25.300, 25.200. Si pierde los 23.900 podría volver hacia los 22.700 en algo de comportamiento lateral o mayor presión bajista. Pero 23.900 será el soporte de corto plazo para mantener todavía esa fuerza compradora con la que vienen últimas jornadas. Vamos con Grupo Argos. Repuntó, los vendedores aparecieron, pero los compradores se defendieron. No obstante, ya tienen control los vendedores al estar... No, cerraron justo ahí. Bueno, 16.700 nos toca bajar un poco el nivel después de la indecisión de la vela del viernes. Si logra aguantar 16.700, aún puede volver a 18. Si cierra hoy por debajo de los 16.700, 16.000, 15.300 son niveles probables. Importante el soporte de corto plazo. Hoy los 16.700 para este activo. Con Grupo Aval no tenemos una liquidez significativa, así que vamos a omitirlo y nos vamos a concentrar en la preferencial, donde igual acá el nivel más importante sigue siendo el 1.200. Pero nos concentraremos en la preferencial que tiene la liquidez. Recuerden que los técnicos funcionan mejor en activos líquidos. Grupo Sura, las resistencias más importantes siguen siendo los 34. Aquí que tenemos 32, vamos a dejar para hoy 32.600. Si logra mantenerse esos 32.600, aún puede buscar 34. Si pierde 32.600, el descenso puede ser a 31.600, 31.400. La tendencia igual de mediano plazo continúa siendo bajista para este activo. Vamos con ISA. Continúa por debajo de los 7.500. Hasta no superar 7.500 no hablaríamos de la probabilidad de ascensos hacia 7.800. De lo contrario, mientras esté por debajo de este nivel, aún existe probabilidad de continuar con presión bajista. 7.500 es la resistencia para ISA. Seguimos con Isagen, que sigue en su lateral de 3.000, 3.100, 3.200. A espera de información sobre la venta. 3.000 sigue siendo un soporte importante y la oscilación lateral el escenario más probable para este activo. El oro retrocede un poco, $1.185 la onza, estamos 1.200 contra 1.800, aún con probabilidad de repunte, pero no hay una liquidez significativa en este activo. Nutresa continúa bajo presión bajista, el nivel sigue siendo el mismo del viernes, 23.400, mientras estemos por debajo de 23.400, aún existe la posibilidad de continuar con descensos, 22.300, solo superando 23.400 podría repuntar hacia los 24.500, 23.400 como nivel de resistencia importante. Vamos con preferencial aval, mientras esté sobre 1.150 aún puede llegar a los 1.200. Si pierde los 1.150 la presión bajista volvería a 1.110 como escenario probable. Avianca Holding, después de la perspectiva de estable negativa, tiene una resistencia en los 3.700. Mientras esté por debajo de 3.700 aún existe probabilidad de descender hacia los 3.570 y 3.520. Solo superando los 3.700, 710 podría volver hacia los 3.850. 3.710 la resistencia de leve presión bajista en medio de un lateral de medio plazo un poco más amplio. Preferencial Bancolombia tiene que cerrar el gap de los 25.500, 25.400 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a niveles de 24 y 23.600. Importante los 25.400, 25.500 como resistencia de la presión bajista. Por ahora simplemente hay un choque entre compradores y vendedores. El volumen disminuye de forma considerable ante la indecisión del mercado. Hay indecisión, choque entre compradores y vendedores, pero el sesgo de mediano plazo sigue siendo bajista mientras estemos por debajo de los 25.400. Preferencial Cementos Argos, también rebotando hacia los 8.500 como resistencia. La zona más fuerte está entre 8.500 y 8.600. Puede rebotar mientras esté sobre los 8.200. Mientras mantenga 8.200 existe la posibilidad de continuar con el ascenso. Si pierde 8.200 puede descender a 7.900 y dar paso a algo de lateralidad a la espera de fundamentales o nueva presión bajista. Por ahora los 8.200 será el soporte importante para el día de hoy. Preferencial da vivienda, dejando un pequeño gap el viernes. Así que ese gap nos servirá de resistencia a 26.500. Mientras esté por debajo de los 26.500 aún puede descender a 25.500, 24.800. Solo superando los 26.500 podríamos volver a los 28. Aún no conocemos cifras en la superfinanciera.
Cifras de cierre con corte a enero, importante. Aún no las conocemos, por lo general las publicarán entre el 18 y el 19, pero esta vez están un poco más demorados. Ya estaremos revisando apenas salgan las noticias del sector financiero. 26.500 la resistencia importante. Vamos con preferencial grupo Argos. El movimiento de corrección hacia los 16.500. 16.600. Acá dos niveles de corto plazo. 17.200. Si supera 17.200 puede avanzar a los 18, que es la resistencia más fuerte. Si no, aún puede descender a los 16.600, 16.500. Y dependerá de ese soporte si aguanta la tendencia alcista o volvería a la presión bajista. 16.600, 16.500. Bueno, vamos con preferencial grupo Sura. 32.000. El nivel importante por ahora. No. ¿Cuál 32.000? Tenemos 34.000. Entonces esté por debajo de ese nivel, aún puedo oscilar los 32. Hay posibilidad de comportamiento lateral. En esta más que otra cosa. Importante los 34. Vamos con Pacific Rubiales. Recordemos los 700. Mientras no pase los 700, la probabilidad de descensos aún continúa. Solo superando los 700 abriría un poco más de espacio los 8700. 700 la resistencia importante en el corto plazo. Si no supera pronto los 6400, existe la posibilidad de continuar con descensos durante la jornada. Si supera 6400 puede estabilizarse un poco, pero 700 sigue siendo la resistencia más importante. De hecho, esos 7100 es uno de los niveles más fuertes que tenemos por ahora dentro de la gráfica. Vamos con Terpel, ya para terminar. No hay mucha liquidez, no hay nada interesante, no podemos actualizar niveles. Y Valorem, como siempre, 3.95 el soporte, 410 sería el siguiente nivel de resistencia de este activo, que continúa todavía con sesgo alcista. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician con algo de compras de oportunidad en medio de una expectativa por lo que serían los datos de empleo. De ellos dependerá el darnos tendencia durante la semana. Y nos faltaría el mercado local, donde tenemos para el mercado local una indecisión. El panorama más claro es choque entre compradores y vendedores. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que serían los niveles de corto plazo. Continúa el escenario de indecisión. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué puede suceder esta semana con las acciones locales? ¿Cómo se espera que sea el movimiento del 1 de abril, último día hábil de esta semana? Bueno, sobre todo el 31 de marzo puede haber algo de presencia de compradores, por lo general por cierre de trimestre. Sabemos, digamos que a lo largo de la historia del mercado colombiano, los cierres de trimestre siempre se alcanza a apreciar algo de flujo comprador y unos cierres ligeramente más alcistas. Después ya vuelve una tendencia mucho más fundamental. Entonces interesante puede ser el 31 de abril con esos cierres trimestrales que se evidencia mucho un movimiento comprador los últimos días de la semana del trimestre con buen volumen. También es importante tener en cuenta que después si ese volumen va en contra de los fundamentales y el precio del petróleo no ha recuperado, el 1 de abril podría tener algo de presión bajista. Los datos claves de la semana serán el miércoles, que tenemos el ADP de empleo de Estados Unidos y lo que son inventarios de crudo nuevo. Los disturbios en Yemen ya no serán más amenazas para el precio del petróleo, ahora de que dependemos básicamente. Bueno, el tema de Yemen generó muchas dudas al inicio, porque pues básicamente Yemen 0.2%, pues sí, se involucraron grandes productores, pero pues no es una escala que ya van a suspender producción. El mercado se sentó a pensar eso el viernes y ya dejó reacción. Recordemos que decíamos que era más un rebote, un cierre de cortos que algo sustentable. Y el otro punto que están ahora presionando los bajistas es Irán y sus negociaciones. Si Irán logra empezar de acuerdos, él puede empezar a lanzar más de 800.000 barriles día a la oferta. Así que la presión continúa y el 49.50 será el nivel importante para el día de hoy. No se analizó Canacol, sí por ahora continúa con comportamiento lateral, al igual que la mayoría del mercado. Hay noticias en el día de hoy que afectan el precio del petróleo, hoy no tanto. Las tendremos como siempre el miércoles. Y por ahora el precio del petróleo simplemente es movimientos técnicos 49.50 como el nivel de resistencia que mantiene la presión bajista para este activo. Puedo repetir preferencial aval, 1750 es el soporte de corto plazo, si lo aguanta puedo volver a 1200, si lo pierde 1710. Hasta hoy es el periodo de dividendo en acciones en la vivienda, eso no lo bajaría. Si recuerden que siempre que hay un dividendo muy alto pagar una sola cuota o un dividendo relativamente alto, al llegar a exdividendo el mercado descuenta y eso generaría el descenso. No obstante, las gráficas, digamos, incorporan esa información, es parte de la teoría de Charles Henry Dow, las medidas no
descuentan todo, lo podemos asimilar a que los precios incorporan toda la información, y pues mientras esté por debajo del soporte de corto plazo, la presión sigue siendo bajista. Si el petróleo recupera, el mercado colombiano seguiría con tendencia bajista. No, si el petróleo recupera, podemos continuar con lateral o presión alcista según la fuerza de la recuperación. Si el petróleo no recupera, la presión bajista podría continuar. Mercados internacionales y petróleo operan en días de Semana Santa, jueves y viernes. Solo jueves, viernes están cerrados. Jueves sí tendremos negociación. Favor repetir PREX 7100 y 6400 las resistencias de corto plazo. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión bajista puede continuar. ¿Hasta qué día trabaja la bolsa esta semana? Solo tenemos lunes, martes y miércoles, jueves y viernes festivos en Colombia, pero Estados Unidos tiene negociación el jueves. El viernes sí no hay negociación en los Estados Unidos. No se escuchó lo que pasa con Irán. Irán, negociaciones que podrían permitirle el reactivar sus exportaciones de crudo. Tiene bastante almacenado y estiman que podría lanzar una oferta de cercana a los 800.000 barriles al día. Esa es otra de las especulaciones, digamos que del lado bajista. Así que por ahora, lo importante para darle mayor claridad a ese panorama fundamental son los técnicos. 49.50 es la resistencia de la presión bajista para el precio del petróleo. Así que iniciamos una semana con algo de indecisión y miraremos a lo largo de los días cuando publiquen datos económicos, sobre todo los del miércoles, tendríamos un mejor panorama para la tendencia. Muy buen día entonces para todos.